Muy buenas tardes, soy Diana Isabel Pantoja, estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Cooperativa Minuto de Dios. Junto a mi compañera Ángela Estefanía Arevalo Erazo, vamos a explicar cómo se encuentran los deciles, percentiles y cuartiles en datos no agrupados. Vamos a iniciar dando explicación a los cuartiles. Los cuartiles son tres valores que dividen el conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. Tenemos el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, que se denotan con la letra Q mayúscula. El cuartil 1 es el primer valor que equivale al 25% de todos los datos. Este debe ser valor igual al 25%. El cuartil 2 corresponde a la mediana, que equivale al 50%, y debe ser menor o igual a este valor. Y el cuartil 3 es el valor menor o igual al 75% de los datos. Aquí tenemos nuestra fórmula, que es la Q y la K, y la Q pues es el cuartil, la K, que la tenemos en rojo, es el indicador del número de cuartil. En este caso vamos a calcular el primer cuartil. Aquí también sería el número de cuartil. Y por n más 1 sobre 4. N es el total de datos. También tenemos nuestro gráfico, en el cual podemos observar que el cuartil 1 corresponde al 25%, el cuartil 2 al 50% y que también es igual a la mediana, y el cuartil 3 que es igual al 75% de los datos. Bueno, aquí tenemos nuestro ejemplo de cuartiles, el cual nos dice que al averiguar el número de hijos de 10 familias obtenemos los siguientes datos. Aquí tenemos nuestros datos. Lo primero que debemos hacer es ordenar. Entonces aquí ya ordenados podemos observar que el número 1 se repite 2 veces, el 2 también 2 veces, el 3 se repite 3 veces, el 4 una sola vez, el 5 y el 6 también se repite cada uno de una sola vez. Determinamos n, que es igual al número de datos, que en este caso son 10. Y procedemos a calcular el cuartil 1. Para calcular nuestro cuartil 1 necesitamos esta fórmula, que es 1, que corresponde a nuestro primer cuartil, por n más 1 sobre 4. Entonces, al aplicar esta fórmula y hacer procedimiento, obtenemos como resultado 2,75. Entonces aquí nos da decimal, y para esto debemos interpolar. Aquí tenemos nuestra fórmula para interpolar, igual la x sub i significa la posición del 2,75, que es este 1 que está en rojo, que sería la posición 2, más d corresponde al decimal, en este caso es 0,75 por x sub i, que ya lo explicamos, más 1, el 1 es la posición siguiente, en este caso sería 2, menos x sub i. Entonces, al reemplazar, tenemos que el cuartil 1 es igual a 1,75. Ahora pasamos a calcular el cuartil 2. Ordenamos nuestros datos y aplicamos la misma fórmula. Entonces ya al aplicar nuestra fórmula obtenemos 5,5, sería la posición del cuartil 2. Entonces aquí nos ubicamos 1, 2, 3, 4, 5 y sería en 3, este 3 que está en azul. Como ya lo explicamos, el x sub i es la posición, que sería 3, más d, que sería el decimal, en este caso 0,5, por x sub i más 1, el 1 es la posición siguiente, que sería 3, menos x sub i. Reemplazamos y tenemos que reemplazamos y pues tenemos que el cuartil 2 es igual a 3. Cuando tanto el dato siguiente como el dato anterior es el mismo, también podemos sacar promedio. Entonces aquí, como es
tanto el dato anterior como el siguiente es 3, sacamos promedio, 3 más 3 igual 6, dividido entre 2, nos da 3. Ahora pasamos a calcular el cuartil 3. Igualmente, ordenamos y aplicamos la misma fórmula. Al aplicar nuestra fórmula nos da como resultado 8,25. Entonces nos ubicamos en la posición 8, que es la que está aquí en verde, que sería 4. También interpolamos porque es decimal, entonces la X sub i, que sería la posición 8, que es 4, más D, el decimal que sería 0,25 más por X sub i, más 1, que es el dato siguiente, en este caso sería 5, que está en azul, menos X sub i. Ya al realizar el procedimiento y calcular, obtenemos que el cuartil 3 es igual a 3,5. Ahora vamos a ver la explicación acerca de los deciles, que son 9 valores que van a dividir el conjunto de datos en 10 partes iguales del 10%. Ahí tenemos nuestro gráfico y donde podemos observar que cada decil vale 10% y que el decil 5, que es el 50%, también es igual al cuartil 2 y a la mediana. La fórmula para los deciles es igual a la de los cuartiles, simplemente cambia la letra, que en este caso sería la D, y el valor en el que vamos a dividir, que es 10. Continuando con nuestro ejercicio, vamos a calcular el decil 2 de nuestro ejemplo. Bueno, ya tenemos nuestros datos ordenados. Utilizamos la misma fórmula, de los cuartiles, simplemente ya le cambiamos el número de datos que vamos a dividir, que en este caso serían 10. Al realizar el cálculo nos da 2,2, que al ubicarlo en la posición 2 es 1. Nos dio decimal, así que interpolamos con la misma fórmula que miramos en los cuartiles. Tenemos que el decil 2 es igual a 1, que sería la X sub i, más el decimal, que es el 0,2, más el dato siguiente menos el dato anterior, y esto nos da como resultado 1,2. Entonces tenemos que el decil 2 es igual a 1,2. Bueno, calculando con la explicación tenemos los percentiles, que son 99 valores que nos permiten dividir los datos en 100 partes iguales, que corresponden al 1% cada parte. Entonces tenemos que el percentil 1 es igual al 1% de los datos que tiene un valor igual o menor a ese mismo percentil. El percentil 2 es igual al 1% de los datos que tiene un valor igual o menor al percentil 2, y así sucesivamente. Los percentiles unen a los cuartiles y a los deciles. Aquí tenemos un ejemplo que dice que al averiguar el número de hijos de 20 familias obtenemos los siguientes datos. Aquí tenemos nuestros datos, acá ya los tenemos ordenados y nos pide calcular el percentil 6. Bueno, el número de datos es 20. Aquí usamos la misma fórmula que hemos venido utilizando en los cuartiles y en los deciles. Aquí lo único que cambia es obviamente el número de percentil que vamos a utilizar, que en este caso es 6, y el 100, que es el que lo vamos a dividir. Al hacer las respectivas operaciones nos da 1,26, y que al ubicarlo pues es 1. En la primera posición está el 1. Entonces, como también es decimal, vamos a interpolar. Entonces aplicamos la fórmula con la que hemos venido trabajando antes. Reemplazamos P6 igual a 1, que es la X sub i, más el decimal, que sería 0,26, más el dato siguiente menos dato anterior, y esto nos da 1. Entonces la respuesta es que el percentil 6 es igual a
1. Con esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.